noches, mi nombre es María del Carmen Chilito Moncayo y junto a mis compañeros Jensi Viviana Muñoz y Andrés Felipe Rodríguez les presentaremos una comparación entre las metodologías tradicionales y las metodologías híbridas en la gestión de proyectos. En la gestión de proyectos, seleccionar la metodología correcta es esencial para cumplir los objetivos de forma eficiente y efectiva. Con el tiempo, las organizaciones han transitado desde modelos rígidos como los tradicionales hacia métodos más adaptativos como los ágiles e híbridos. Hoy abordaremos dos enfoques representativos, el modelo tradicional en cascada y una metodología híbrida que combina lo mejor del enfoque predictivo y ágil, y nuestro propósito pues es brindar una visión comparativa que facilite una mejor toma de decisiones en función del tipo de proyecto y pues asimismo su entorno. El objetivo general de esta presentación pues es analizar y comparar una metodología tradicional y una metodología híbrida, destacando sus características, ventajas, desventajas y aplicaciones en la gestión de proyectos. Como objetivos específicos, vamos a describir las características, fases y funcionamientos de una metodología tradicional, específicamente el modelo cascada. También explicaremos los principios y estructuras de una metodología híbrida, señalando cómo integra elementos de enfoques predictivos y ágiles. Finalmente, pues se busca comparar ambos enfoques, identificando sus ventajas, desventajas y escenarios recomendados para su aplicación en proyectos. ¿Qué es una metodología de proyectos? Tenemos que una metodología de proyectos es un conjunto estructurado de principios, técnicas y procedimientos utilizados para planificar, ejecutar, monitorear y cerrar proyectos. Incluye fases claves como inicio, planificación, ejecución y monitoreo. Esto todo pues con el fin de alcanzar los objetivos del proyecto y asimismo aumentar las probabilidades de éxito. Elegir la metodología adecuada pues nos permite organizar mejor el trabajo, anticipar diferentes riesgos y asimismo garantizar que los resultados cumplan con las expectativas del cliente o del usuario final. Doy paso a la compañera. Eh, Buenas noches. Hoy vamos a hablar sobre la metodología tradicional del modelo Waterfall. El modelo secuencial de línea de proyectos que generalmente se utiliza en el desarrollo de software, donde cada fase debe complementar el, el inicio y la que sigue. Siempre deben ir en modo cascada, como su nombre lo dice. Para esto se utilizan 6 fases, entre ellas está la recolección de requisitos, que es la fase número 1, donde se identifica la documentación, se validan todas las necesidades y las expectativas que tiene el cliente y el usuario final. Para dar inicio a ese proceso es fundamental que todos los requisitos se completen, o si no, no se puede dar paso a la segunda fase. En la segunda fase vemos el diseño. En esta fase se define toda la arquitectura y la estructura técnica del proyecto. Se detalla los componentes, sus intereses. Esta se divide en los diseños generales y en los diseños detallados. Generales, que tienen una visión del sistema global y nos define cómo va a estar integrado todo el proyecto, y los detallados, que es un poco más específico y ya sirve más para las fichas técnicas. Seguimos a la fase número 3, que es el desarrollo. Se lleva a cabo la construcción del producto o sistema según sea aprobado. Los programadores o los ingenieros o desarrolladores implementan las funcionalidades, planifican asegurando que cada elemento cumpla con los requisitos y las especificaciones que se dijeron en el paso 1, en la fase inicial. La fase número 4 es la fase de pruebas. Es la más importante porque se lleva a la verificación y validación que todos los componentes del proyecto garanticen que funcionen correctamente y que se pueda llevar a cabalidad este proyecto. Se hacen pruebas unitarias, se hacen pruebas integradas y se hacen pruebas de adaptación. Seguimos a la fase número 5, que es la implementación. Se instala y se pone en marcha el producto o el sistema en el entorno real. Se capacita a los usuarios y se asegura que todo funcione correctamente en condiciones operativas para que no vaya a haber ningún reproceso. En esta fase es donde se hace la entrega oficial del proyecto. También como parte final está la fase número 5 y no menos importante, que es el mantenimiento, que es donde se realizan los ajustes y mejoras o correcciones tras las necesidades o las implementaciones que deriven de las solicitudes del usuario final o el cliente, en este caso, que fue el que nos pidió hacer la entrega. Esta metodología
Tiene características muy significativas y una de ellas es que es muy rígida y estructurada. Es de secuencia estricta de fases, como las que mencionaba anteriormente. Es ideal para proyectos con requisitos bien definidos desde el inicio, que tenga todo a cabalidad de cómo va a llegar y que no se pueda hacer cambios al final. Es de difícil modificar porque una vez se comienza la ejecución no se puede devolver o tocaría iniciar nuevamente. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de la metodología de cascada? Una de las ventajas es que es claridad en cada fase del proyecto, facilita la documentación completa, siempre se tienen los datos precisos de qué es lo que se va a tratar y es ideal para un entorno estable, un programa que siempre vaya a ser rígido y que siempre se vaya a manejar de la misma manera y no necesite hacer adecuaciones. Y las desventajas es que es difícil de adaptación a cambio, lo que mencionaba, no se puede modificar fácilmente, tocaría volver a empezar. Tiene un alto riesgo si se detectan errores en las fases ya más avanzadas, cuando ya vamos en la fase 5, en la fase 4 o 5, es difícil detectar las fallas en ese momento, por eso la fase de prueba es importantísima. Y es poca flexibilidad porque no tiene cambio. Le doy paso a mi compañero. Hola, buenas noches. Pues como tal aquí vamos a mezclar como las metodologías, más que todo son marcos de trabajo. En este caso es metodología híbrida. Entonces en esta combinación pues tenemos un enfoque como de tradicional, pero también ágil. Eso lo que hace es que adapta pues de una manera un poco más estricta, pero no llega a un punto de no hacer entregas como de manera temprana. Entonces, un ejemplo puede ser la planificación inicial de tipo cascada que hablaba la compañía anteriormente, pero adicional a esto, ustedes pueden hacer entregas parciales o un desarrollo de entregas que pues pueden combinar como Scrum o Kanban. Como tal, esas características de la metodología híbrida, pues viene siendo que uno, pues vas a tener flexibilidad y también te vas a adaptar a medida que pasa pues el tema del proyecto. ¿Sí? Te permite planificar inicialmente pues de una forma organizada, pero las entregas como interactivas o constantes, digamos, pueden ser parcialmente cada semana, de pronto cada 3 días, ya dependiendo de cómo se definan, pues pueden hacer como un feedback o una retroalimentación continua. Eso te ayuda como a tener un equilibrio entre el control y la agilidad. Entonces va a ser mucho más flexible a no ser tan estricto, sino que llega un punto que vas a tener retroalimentación constante. ¿Qué son estas ventajas? Pues mejora como esa capacidad de respuesta a los cambios. 100% pues vas a ver que eh, van a tener una comunicación mucho más asertiva, vas a tener mayor control inicial, tanto la flexibilidad como la ejecución, ¿sí? Y facilita pues esa colaboración y comunicación con todos. ¿Qué puede ser una desventaja? Que es difícil muchas veces de complementarse y que se pueda gestionar, pero si se llega a lograr, pues esto va a tener mucho mayor beneficio a todo el proyecto, que requiere obviamente experiencia en ambas metodologías. Entonces, pues la persona que está liderando el proyecto va a tener que conocer ambas metodologías para poder implementarla y que puede tener también conflictos si no se define claramente ese modelo de trabajo que se va a trabajar. Ese cuadro comparativo pues viene siendo aspectos, que es planificación, flexibilidad, cambios, documentación y control del proyecto. Van a tener también relación con el tema de cascada que complementa inicio, ¿sí? Bajas, difíciles de entregar, exhaustivas y centralizado. Pero para hacerlo como en híbrido, llegan a un momento de ser parcial con interacciones de una manera mucho más alta, más proactiva, posible en cada interacción. De esta forma es formal y adaptativa al cambio. Entonces, cada constante que cambias, puedes ir haciendo como ajustes a ciertas fechas, mirando si se puede cumplir cierta tarea, cierto hito. Entonces, puedes realizar ese tipo de comparativos con, más que todo con esas metodologías. Entonces, si haces cascada, pues vas a tener un tema muy rígido, pero si haces híbrida, vas a tener las dos, pero de una manera mucho más flexible. Estas herramientas como tal, para ustedes gestionar los proyectos, pueden usar Trello, Miro para
como proyectar sus tareas, de pronto tiempos, ¿sí? O un project donde ustedes puedan hacer un diagrama de Gantt y puedan realizar como ese proyecto entre fechas, ejecución de Jira, pues para que ustedes puedan hacer como temas de solicitudes, casos de uso, si llegan a hacer temas de desarrollo, pero también lo pueden implementar para proyectos que quieran implementar en sus empresas, entonces pueden hacer tareas diarias, pueden ejecutar fechas, ¿sí? Slack para tema de comunicación, monitoreo de Power BI, pues ya ustedes mirar como los porcentajes o mediciones que deban realizar, lo mismo que Tableau, y un cierre pues de Confluence o Google Docs como para tener documentación de todo el proyecto. Esto es importante pues porque todas estas fases y todas estas herramientas te ayudan a tener un orden muy específico pues en tu proyecto. En las metodologías tradicionales versus las ágiles, encontramos el modelo tradicional, es un modelo muy secuencial, exhaustivo, de baja flexibilidad, pero tiene una entrega final. Y en el proyecto o en la metodología ágil vemos que es más interactivo, que es ligero, con alta flexibilidad y entregas constantes. No es una entrega fija como lo vemos en el modelo tradicional. Entonces, dependiendo el trabajo que se requiera o el tipo de programa que se vaya a desarrollar, estas comparaciones son muy válidas porque no todos los casos aplican o la ágil o la tradicional, entonces tienen esa opción de escoger. Les agradecemos mucho la atención y este fue el trabajo que presentamos en grupo. Que tengan muy buena Vale, noche. muchas gracias.